Vamos a esperar que se conecten de nuevo. A ver quién falta. El resto parece que quedó en el camino, ¿no? Ahí estamos. Bien. Bueno, entonces, hablábamos de los cometas que tienen dos colas. Una de las colas entonces tenía que ver con la fuerza gravitacional, o sea, con el comportamiento de la materia en sí, por las leyes inerciales, y la otra, que son de partículas más pequeñas, que tiene que ver con este concepto de presión de radiación. Fíjense, en este caso, evidentemente, hay una cola, que es la azul, que se comporta de manera radial cuando el cometa pasa por el Sol, por ejemplo, y va cambiando su ángulo en función de esa radiación solar, o sea, esa presión de radiación. O sea, ahí tenemos dos ejemplos de lo que es la presión de radiación y cómo afecta como tal. Ahora bien, como dijimos que no me puede hacer mover un auto, ¿sí? Marcha atrás, igual podríamos llegar a hacer un cálculo de cuánto es la presión de radiación que tendría el láser que usamos normalmente, ¿sí? Cuando impacta sobre una pantalla. Vamos a suponer un láser de 3 milivatios, un láser bastante potente en realidad. Tiene un circulito de 2 milímetros, y la pantalla sobre la que apunta es una pantalla que tiene una reflexión del 70%, sea bastante aceptable. Una pared, por ejemplo, podría andar bien. Este Adrián también lo tengo. Listo. ¿Querés darlo ahora? Dale. Bueno. Estaba esperando que te conectes porque no te veía. Sí, porque sí. Bueno, ahí dejo de compartir, así seguís vos. Dale. No. Pero... Bueno. Bien. El problema entonces que planteó Adrián, lo que dice lo vuelvo a plantear, como para... en las presentaciones muchas personas usan un apuntalador láser para dirigir la atención de la audiencia a la información en la pantalla. Si un apuntador de 3 milivatios crea una mancha sobre la pantalla que tiene 2 milímetros de diámetro, determine la presión de radiación sobre la pantalla que refleja 70% de la luz que la golpea. La potencia de 3 milivatios es un valor promediado en el tiempo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, la potencia de 3 milivatios, el diámetro, ¿sí?, de esa mancha sobre la pantalla, que es de 2 milímetros, y cómo vamos a calcular la presión de radiación, qué presión está ejerciendo ese láser sobre la pantalla. Vimos dos casos. Vimos el valor de la presión de radiación para una onda totalmente absorbida, que era el caso de una superficie negra, ¿sí?, un cuerpo negro que absorbe el 100% de la radiación incidente, que era igual al valor medio del vector de Poynting sobre la velocidad de la luz, o la intensidad sobre la velocidad de la luz. Y para el caso de una onda reflejada en un 100%, teníamos el doble de esa presión. Es decir, podemos considerar o modelarlo imaginando que la superficie absorbe el haz, ¿sí? Al absorber el haz, eso da como resultado una presión de I sobre C. Da como resultado otra presión igual a I sobre C, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenemos un 100% de reflexión,
tenemos I sobre C por la onda absorbida más I sobre C por la onda totalmente reflejada, tendríamos 2 veces I sobre C. ¿Se sigue la idea? ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Podemos imaginar que esa presión de radiación, cuando hay una reflexión, se divide en dos. Por un lado, cuando la onda es totalmente absorbida, ¿sí? Eso da como resultado una presión de radiación de I sobre C. Y luego, al ser reflejada, da como resultado otra presión igual, ¿sí?, a I sobre C. Con lo cual, cuando tenemos una reflexión del 100%, tenemos 2 veces I sobre C. En este caso, tenemos una reflexión del 70%. ¿Cómo lo calcularían? ¿Cómo determinamos cuál es el valor? ¿Se les ocurre algo? Sacar la mitad por ahí y después de ahí ir al 70%. Está bien, está bien. Es así la idea, exactamente. Tomaríamos por la onda absorbida totalmente el valor de I sobre C, ¿sí? Y además, como refleja en un 70%, la presión producida por la reflexión también sería igual a I sobre C, pero vamos a tomar el 70% de esa presión. Entonces nos termina dando 1 más 0,7 por I sobre C. ¿Se entiende cómo es el razonamiento? Ah, claro, sí, sí. ¿Sí? ¿Todos comprenden cómo es la...? Es como que imaginamos que esa presión se divide en dos. Una parte es producida por la absorción de esa radiación, que es igual a I sobre C, y la otra parte es producida por la reflexión, que es también igual a I sobre C. Por eso, cuando una onda es totalmente absorbida, tengo I sobre C solo, porque no reflejó nada. Cuando la onda es totalmente reflejada, primero fue absorbida y después fue remitida o reflejada. Entonces tengo el doble. Got it, bro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a usar entonces el valor, entonces, 1,7 por I sobre C. Reemplazamos con los datos que tenemos, bueno, calculamos el área, la intensidad que es igual a potencia por unidad de área. La potencia la conocíamos, que es 3 milivatios, ¿sí? Y el área es pi por radio cuadrado, el área de un círculo. O pi por diámetro, bueno, vamos a usar el radio, 2 milímetros. Eso nos da como resultado una intensidad de 954,9 vatios por metro cuadrado. Un dato... antes de tirar ese dato, nos falta calcular la presión de radiación, perdón, que va a ser igual entonces a 1,7 multiplicado por la intensidad dividido la velocidad de la luz. Lo que nos termina dando una presión de radiación de 5,4 por 10 a la menos 6 newton por metro cuadrado. ¿Les parece que es un valor alto o un valor bajo? Bajo, porque es a la menos 6. Es un valor bajísimo. O sea, ahí es a la menos 6. Ese menos es medio raro, pasa que no me anda el PowerPoint y la presentación la estoy haciendo con Google. Y bueno, ese menos sería 10 a la menos 6. Sería 5,4 micronewton por metro cuadrado. Para que tengan una idea, la presión atmosférica es de 105 newton por metro cuadrado. ¿Sí? Fíjense la diferencia, o sea, es un valor bajísimo esa presión. Y como dato curioso, también, fíjense que la intensidad que calculamos aquí es de 954,9 vatios por metro cuadrado. En el ejercicio que hicimos antes, teníamos que el Sol entregaba aproximadamente 1000 vatios por metro cuadrado de energía a la superficie de la Tierra. ¿Sí? 1000 vatios por metro cuadrado, y acá estamos hablando de que el láser en este caso es casi lo mismo, 955 vatios por metro cuadrado, o sea, son similares. Por eso dicen que no es bueno mirar directamente a un láser, que puede provocarnos algún daño. Justamente por eso, porque es comparable con mirar al Sol en forma directa, desde la superficie de la Tierra. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda?
No, no. Bueno. Sigue. Te dejo, Adrián, para que puedas continuar. Dale. Cortalo, fue. ¿Eh? Sonó bostezo eso, te digo. No sé quién fue, pero... Ah. Bueno, como verán entonces, realmente, si bien hay una presión, es muy pequeña, pero no debemos descartarla, sobre todo porque la tecnología nos asombra y van a ver a medida que avancemos con la materia, cómo aplicaciones que parecerían ser totalmente irrelevantes tienen valores hoy, tienen valores tecnológicos. Ideal para dejar en YouTube el perrito que ladra. Bueno, vamos a ver una unidad, el último temita en lo que es onda electromecánica como definición, que no lo van a encontrar en la mayoría de los libros de física, sí lo van a ver en el Alonso y algo en el Resnick. El Alonso lamentablemente no lo tenemos en formato digital. Pero me interesa darlos para que se comprenda el concepto de cómo es una emisión de onda, desde el punto de vista de una antena, digamos, ¿no? Bueno, el concepto de cargas en reposo la vimos, sabíamos que si hay cargas en reposo, ese campo eléctrico es estático, ¿no? Si yo tengo esta carga en movimiento, que es el concepto de una corriente, por ejemplo, o mover esta carga, cuando yo movía la carga, esto es física 2, ¿sí? ¿Qué me generaba? Un campo eléctrico y un campo magnético. Ese movimiento provocaba eso, si habrán renegado calculando este tema, ¿no? O algunos todavía lo están haciendo. Entonces, este campo E y B, evidentemente me daba una cuestión de energía por la que ya estuvimos viendo, y si yo genero un campo... Adrián. Sí, ¿no se ¿Vos escucha? estás hablando sobre un power? Sí, ay, no me diga que no lo está compartiendo. No. No se veía. Bueno, esperen que lo vuelvo. Profe, yo tengo el Alonso acá en PDF, ¿lo encontré? ¿lo ¿Lo paso al tenés? grupo? No Cargalo sé en si el será grupo. ese. Dale. Cualquier Alonso sirve. Zoom, ay, no compartí. Vamos de nuevo, entonces. Compartir pantalla. Bueno, donde estaba acá, es decir, para no ir hacia atrás, las cargas en reposo me generaban campo eléctrico, pero cuando yo tengo cargas en movimiento, yo generaba, ahora sí se ve, ¿no? Sí. Un campo E y un campo B, eso sabíamos que nos producía una energía y termina siendo el transporte de energía, o sea, el vector de Poynting y todo lo que vimos antes. Pero, perdón, me adelanté con el tema. Para nosotros tener ese campo en movimiento, nosotros teníamos que tener que esas cargas sean aceleradas, ¿sí? Si la carga es continua, no producía una onda electromagnética. ¿Cómo generar una carga acelerada? Veámoslo acá. Esto podría ser una antena, un dipolo. Si yo muevo el electrón, lo que vemos acá, ¿se ve o no se ve? No, pará. No se ve. No se ve. Sí, tenés razón. Vamos ahí. Vamos a ir a la pantalla. No, vamos a ir a esta. Ahora sí. Sí. Ahí tenemos entonces un dipolo, este sería una carguita dentro del dipolo, ¿sí? Yo acá tendría una curva vectorial, y lo que voy a ver es ese campo eléctrico que yo genero. Si yo muevo esto de manera acelerada, yo estoy viendo el campo eléctrico que se va generando y se va desplazando. Vamos a ponerlo de manera oscilatoria, ¿sí? Movimiento armónico simple genera. Lo mismo que vimos en las ondas, digamos, en la clase 1, yo tengo un campo eléctrico que, si ustedes se fijan, ¿sí? Va variando en base al movimiento y ese campo se va desplazando
con velocidad c a lo largo del espacio. Observen también cómo una antena receptor estaría recibiendo ese campo eléctrico y le está provocando el mismo movimiento. Bien, este movimiento acelerado es el que me permite generar un campo E y B, ¿sí? O sea, es la onda electromagnética propiamente dicha. Entonces, para que yo tenga movimiento, generación de onda electromagnética, yo tengo que tener cargas aceleradas y de esa manera poder generar. Vamos a hacer un circuito básico, o sea, un circuito RLC, donde vamos a generar una oscilación y a través de una antena, un dipolo, vamos a generar la emisión. Hasta acá, nada raro, el dipolo es una barrita lineal y generaría un campo electromecánico, o sea, una antena. Ahora bien, ¿cómo es esa antena? Bueno, ya hemos visto que el campo varía aumentando y después reduciéndose, ¿no es cierto? O sea, va creciendo el campo y después invierte su velocidad y va hacia el otro lado. Eso hace que se me vaya generando ese campo que inicialmente va creciendo, después se invierte en sentido, me va generando este tipo de lóbulos. Acá van a tener que tener un desafío ustedes en cuanto a imaginar ese vector que vimos anteriormente. Vamos a hacer así, voy a poner la pantalla, y voy a ponerles esto dentro de la pantalla. Ahí ven las dos cosas, ¿no? Sí. Bien. Si ustedes ven este campo, van a ver que se hace máximo y después se hace mínimo, ¿sí? Pero el máximo sigue, entonces este máximo se va acrecentando, en realidad hay una atenuación acá, pero se va acrecentando a medida que va, o sea, el pico de la onda. Y después va disminuyendo, o sea que en el espacio yo voy teniendo este tipo de lóbulos, a ver si puedo mostrarles, campo completo. Campo eléctrico, ven que va hacia un lado y después va hacia el otro, ¿sí? Entonces a mí me generarían campos autoinducidos de esta forma que se me irían desplazando. ¿Por qué? Porque yo lo generé que va para un lado, como es acá, pero después cuando llega acá yo invertí ese campo eléctrico y se me terminó generando para el otro lado, y ya se me alejó esa onda que yo generé, ese frente de onda se me aleja de donde yo estaba. ¿Qué obtengo con esto? Bueno, justamente lo que obtengo son estos frentes de onda. Vamos a esta otra imagen, déjenme verla acá. Si yo tengo una antena dipolar, ahí están viendo la página que dice Electromagnetic Field, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Lo que ven ahí es, si yo acá tengo una antena dipolar que estaría de manera vertical en el centro donde estoy marcando yo con mi flechita, ¿sí? ¿Sí? Una antena de radio, por ejemplo. Esa antena estaría, en realidad, sí, estaría vertical así, me estaría generando todos unos campos eléctricos que son estos, que se irían alejando a medida que se van generando. ¿Sí? Obviamente se van, si ustedes ven el tema de color, tiene que ver con que se van a ir atenuando por la relación del cuadrado de la distancia, a medida que se alejan, se va dispersando cada vez más la cantidad de la cantidad emitida originalmente, ¿no es cierto? En este dipolo lo que vamos a observar es que sobre el eje del dipolo no voy a tener nunca radiación. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una antena de radio y me paro bien arriba de la antena, yo no la voy a poder escuchar. Y sin embargo va a ser máxima la transmisión cuando yo me paro en el ecuador de emisión de esa antena.
Si yo lo analizara desde el punto de vista físico y me concentro en cómo trabaja el dipolo, y yo veo lo que vimos en física 2, cargas que circulan, en un momento si yo tengo, por ejemplo, las cargas negativas concentradas abajo y la positiva arriba, por física yo estaría definiendo los campos eléctricos hacia abajo y los campos magnéticos ingresantes de este lado y salientes de este lado, ¿sí? Regla de la mano derecha. En ese caso, el vector S, fíjense que está saliente, ¿por qué? Porque evidentemente es una fuente generadora de energía. ¿Cómo se comporta esto? Lo hemos visto en física 2. Evidentemente, a medida que yo me alejo de esta situación, ¿sí? Bueno, ahí yo aclaré, longitud es un cuarto de longitud de onda, esto tiene que ver, siempre las antenas se hacen, eso lo van a ver después, se hacen justamente para obtener este fenómeno resonante, lo que vimos con la cuerdita y la longitud, a un múltiplo de la longitud de onda que yo quiero transmitir. Bien. Acá hay físicamente cuando estudiamos esto vimos que había un desfase entre E y B de 90 grados. Y ustedes me dicen, pero la onda electromagnética estaban E y B en fase. Sí, vamos por parte, dijo Jack el descuartizador. Cercano al dipolo está el análisis físico que se estudió ya en física 2, que tiene que ver con que el campo es cero, ¿sí? En el eje de la antena, hay emisión hacia afuera, por eso ese sale hacia afuera, y E y B están desfasados. Y es más, la velocidad de las ondas es finita, o sea, si bien es altísima, pero es un valor C, tiene un valor definido. Entonces, cercano a ese dipolo, nosotros vimos que el campo eléctrico se atenuaba, ¿sí?, con el cubo de la distancia. O sea que el fenómeno que vimos en que E y B están desfasados 90 grados, todo lo que vimos en física 2, que uno me genera el otro campo magnético, desfasado 90 grados. ¿Lo recuerdan? O sea, lo que nos enseñó Joaquino, digamos, ese fenómeno está afectado con el cubo, la inversa del cubo de la distancia. O sea que a medida que me alejo, este fenómeno, este campo eléctrico generado así, se va a ir atenuando con el cubo de la distancia. Sin embargo, cuando nosotros vimos, justo me quedó abajo, bueno, cuando nosotros vimos, a ver si lo puedo mover, porque... ahí está. Cuando nosotros vimos recién el concepto de ondas electromagnéticas, ¿sí?, vimos otra cuestión, vimos que E y B están en fase, y acá aparece un concepto diferente. Bueno, aparece el concepto de intensidad, que ya lo vimos anteriormente, pero fíjense esto, el campo eléctrico se atenúa en 1 sobre R, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si bien yo tengo, desde el punto de vista electromagnético, que se me genera un campo A y B desfasados, 90 grados unos de otros, ese campo eléctrico desaparece prácticamente o se va a atenuar muy rápido porque es con lo 1 sobre R al cubo. Sin embargo, ese campo E que se me va a ir saliendo, que por ese es expulsado hacia afuera del dipolo, me va a autogenerar, o sea, tengo dos procesos simultáneos, un campo B en fase con este campo E, ¿sí?, y así se va a ir autogenerando, se va a ir atenuando en relación a R, ¿sí?, en relación a R de lo que originalmente está. O sea que este va a preponderar en la distancia media y larga por sobre este campo. O sea, el fenómeno que vemos en física 2 sirve para la corta distancia, el conductor y sus alrededores. En el espacio, cuando las ondas radio se propagan, lo que voy a tener en cuenta es esto. ¿Por qué puse, aparte del campo eléctrico, la intensidad? Porque cuando vimos radiación, vimos una famosa ley que hablaba del cuadrado de las distancias en relación
a la inversa del cuadrado de las intensidades, o la inversa del cuadrado de las intensidades, la relación entre las intensidades es igual a la inversa del cuadrado de las distancias, y es esto. Lo que pasa es que cuando este término lo trabajamos en función del área, nos queda en función de R, para emparejarlo a esto. Pero entonces, en la emisión de ondas tenemos un fenómeno que vimos en física 2, que es cercano, que no nos interesa como onda electromagnética, y sí tenemos el fenómeno electromagnético propiamente dicho, que en el espacio largo, en la distancia, se mantiene con mucho más importancia. Lo que vimos antes, el dibujito este, en la práctica para un dipolo, termina siendo esto que vemos acá. Es decir, el máximo está sobre el ecuador y sobre cero, sobre la altura del dipolo, la radiación que vamos a recibir es cero. ¿Sí? O sea que está en función esa intensidad de este ángulo θ que vemos ahí, del seno cuadrado de θ. Esto es a los fines de que sepamos cómo trabaja una onda o una antena, ¿no? Y fíjense una característica, y esto lo habrán notado en algunos equipos de radio, algo por el estilo. Un dipolo eléctrico, en donde el campo eléctrico se va a manejar como lo vimos antes, ¿sí? Yo voy a tener que es esto que vemos acá. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Están viendo ahora la simulación en FET o no? Sí, sí, y Bien. el PowerPoint también. Bien. En el caso de un dipolo eléctrico, fíjense que la antena, ¿sí?, para detectar campo eléctrico, tiene que estar en fase, o tiene que ser vertical junto con el dipolo. O sea, si la antena estuviese horizontal, este campo eléctrico no variaría sobre esos electrones que tiene la antena, ¿sí? Por eso las dos son verticales. Es decir, que el dipolo eléctrico tiene esta forma. Ahora, si yo en vez de detectar campo eléctrico, yo quisiese detectar el campo magnético, sabemos que E y B están perpendiculares entre sí. Si en este caso E se maneja de manera vertical, B se va a manejar de manera horizontal. Si yo quisiese hacer la misma antena, pero en vez de recibir el campo eléctrico, detectar el campo magnético, mi antena debería ser un círculo de esta manera. O sea, perpendicular al eje vertical, ¿sí? Como lo ven ahí. Habrán detectado esto en algunas radios de FM, que se hace algo así. O sea, si yo hice un anillo, yo puedo detectar ese campo E, en realidad lo que estaría detectando no es E, sino es B. Porque este B me estaría interfiriendo con este campo, con este conductor, con esta antena circular, y me generaría una corriente que es la que yo después procesaría. ¿Se comprende? Sí. Bien, esto es la parte electromagnética. ¿Quieren que tomemos un recreíto, 5 minutos, y después continuamos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo andan con las clases? ¿Los mareamos mucho? No, a mí está bien, pero hace un recreito, sí. Bueno, tomamos 5 minutos y arrancamos de nuevo ya con los conceptos más de propiedades de la luz y todo eso. Bien.